Hablemos de política. Para algunos, es una lucha despiadada por el poder. Para otros, la noble búsqueda de un orden justo. Pero, ¿y si en realidad fueran las dos cosas al mismo tiempo? Vamos a explorar a fondo esta idea, que es fundamental para entender la teoría política. Resulta que esta tensión, este choque entre la lucha brutal y la búsqueda de justicia, no es para nada algo nuevo. De hecho, es la paradoja central que ha definido el pensamiento político por siglos. Y todo, al final, se reduce a dos formas completamente opuestas de ver el mundo. Y aquí es donde entra en juego el filósofo político Manuel García Pelayo. Él nos explica que básicamente entendemos la política a través de dos grandes imágenes, como las dos caras de una misma moneda. Y cada una, claro, tiene su propio juego de conceptos clave. Ok, vamos con la primera cara, que es quizás la más cruda. La política como un campo de batalla. Imaginen eso. Aquí todo es dinamismo, es conflicto, es una pelea incesante por el poder. Esta idea, ojo, no es de ayer. Viene desde el filósofo griego Heráclito, que decía algo así como que la guerra es la madre de todas las cosas. Desde esta óptica, el mundo es un choque constante de fuerzas. Y la naturaleza humana, pues es vista como algo rebelde que debe ser contenido por un poder todavía más fuerte, para que todo no se vaya al caos. Y esto no es solo filosofía abstracta, para nada. Pensadores importantísimos como Maquiavelo o Hobbes defendieron esta visión. Ellos buscaron, de alguna manera, quitarle la máscara a la política para mostrarla como creían que era en realidad, una lucha cruda por el poder y la dominación. Y fíjense en esto, que es clave. No es ninguna coincidencia que esta perspectiva gane fuerza justo en épocas de crisis. Pensemos en el Renacimiento de Maquiavelo, las guerras civiles en la época de Hobbes o el conflictivo siglo XX de Schmitt. Son momentos donde el orden se cae a pedazos y la lucha por el poder parece ser la única realidad. Pero bueno, ya vimos una cara. Ahora demos vuelta a la moneda. ¿Y si la política no fuera este campo de batalla caótico, sino más bien como un plano bien diseñado? Esa es justamente la visión opuesta, y construye una imagen del mundo completamente distinta. Aquí la idea de fondo es que el universo tiene un orden fijo que se puede entender. Entonces, el objetivo de la política es buscar ese mismo tipo de orden permanente y estable para la sociedad, uno que no se crea en la lucha, sino que se alinea con un plano racional, atemporal y justo. San Agustín lo resumió de una forma brillante con esta pregunta, y su idea es potentísima. Cualquier orden político que no esté basado en la justicia simplemente es ilegítimo, no es más que un robo a gran escala. Y bueno, esta búsqueda de un orden justo ha sido el gran proyecto de muchísimos pensadores a lo largo de la historia, desde Platón y Aristóteles hasta los filósofos de la Ilustración. El objetivo siempre fue el mismo, usar la razón para construir un sistema justo que garantizara la paz. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuál visión es la correcta? ¿La política es lucha o es orden? Bueno, aquí viene el punto más importante de García Pelayo. No hay por qué elegir, es ambas cosas a la vez. Y esto es clave. No son dos realidades separadas entre las que podamos escoger. Son dos fuerzas opuestas que están encerradas, por así decirlo, en una relación constante. La política es precisamente esa interacción, esa danza sin fin entre las dos. A ver, pensemos un poco en cómo funciona esta danza. Una idea de justicia, por más perfecta que sea, se queda solo en una idea si no hay un poder que la haga realidad. Y al revés, el poder bruto es muy inestable, necesita legitimidad, un sentido de justicia para durar en el tiempo. La paz no elimina la lucha, sino que la canaliza, le pone reglas, y la voluntad de actuar necesita de la razón para saber qué hacer y cuándo. Cada concepto, como ven, es incompleto sin su opuesto. Ok, y entender todo esto, ¿de qué nos sirve? Pues comprender esta dualidad nos da una lente nueva y muy poderosa para mirar el mundo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Que la política es, en el fondo, el arte de gestionar esta tensión. Si un sistema se enfoca solo en el poder, ¿a dónde va? A la tiranía. Y si se enfoca solo en una justicia abstracta, sin los pies en la tierra, termina en un idealismo que no logra nada. La salud de cualquier sistema político depende, justamente, de equilibrar estas dos fuerzas. Y esta tensión la vemos por todas partes, todos los días. Pensemos en el conflicto político más clásico que existe, el impulso conservador que intenta mantener el orden establecido contra el impulso revolucionario que busca romper ese orden para alcanzar una nueva forma de justicia. Y esto nos deja con una reflexión final para nuestro mundo. Al observar los desafíos que nos rodean, ¿estamos viendo más bien un déficit de justicia que exige un cambio radical?
¿O una ruptura del orden que necesita ser restaurada con urgencia? Quizás, y esto es lo que nos enseña García Pelayo, la verdadera pregunta no es cuál de las dos, sino cómo podemos abordar ambas a la vez.